Por favor, vamos a tomar como pauta no hacer discursos. Ruego encarecidamente no hacer discursos, no fijar posiciones. Las posiciones ya cada cual la tiene fijada. Vamos a centrarnos en el espíritu de la actual reunión. Se ha expuesto diferentes ideas, diferentes proyecciones. Vamos a centrarnos en eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, ¿cuál es nuestra sugerencia? Muy breve, 3 minutos máximo. Por favor, usted había pedido la palabra. Mi nombre es Emiliano Rodríguez. En primer lugar, un reconocimiento a las organizaciones, a la Comisión de Trabajo creada al efecto y a los organizadores del evento. Yo quería compartir con ustedes, en función de lo mismo que usted señaló, darle respuesta al cómo, en función de los acuerdos del evento celebrado en Puerto Rico. En ese sentido, nunca lo hemos querido hacer a título personal porque no sería lo correcto, es compartir un proyecto de la Alianza Democrática de Cuba articulado a un proyecto de la Alianza Democrática de las Américas, construido con una visión académica, un paradigma político basado en los principios de libertad, soberanía, democracia, desarrollo y prosperidad de nuestro país, que tiene en cuenta una visión integral, una plataforma de acción y una estrategia de lucha para fortalecer y consolidar las 3 dimensiones de la democracia, la participativa, con un foro democrático de Cuba a nivel de instituciones, a nivel de territorio y a nivel de sectores, para defender, además de los principios, los intereses de los grupos que existen, como colegios de profesionales, universidades, etc. Un parlamento que se articula perfectamente con el parlamento propuesto, con diferentes grupos de trabajo para lograr la imagen, la proyección y el alcance y el reconocimiento institucional. Un parlamento democrático de Cuba porque nos tiene secuestrado nuestro parlamento. Y en tercer lugar, la democratización de los procesos, el proyecto país que necesitamos defender para que lo conozca todo el mundo. Ese proyecto país prácticamente lo tenemos elaborado. Los colegios de profesionales cubanos americanos han trabajado en eso. Muchas universidades nuestras han trabajado en eso. Y si convocamos también a los profesionales en el interior de Cuba, lo pudiéramos trabajar en conjunto. Estoy en disposición y así me he acercado a compartirlo con los miembros de la comisión, siempre en función de los acuerdos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Por favor, ¿alguien desea, por favor? Bueno, vamos a la hora. Llegué en el año 94 en Cuba, conocí lo de la Rosa Blanca porque en agosto del 59 yo viví en Cienfuegos y era una organización que creada por Santiago Rey Pernas y el gran Rafael Díaz Valara, orgullo nuestro. Bueno, vamos a ir aquí. Dado el problema que nosotros sufrimos, porque como llegué en el 94 me comí el pescado de marcha atrás, o sea, sufrí lo que es estar entre rejas, estar hostigado, 10 años sin permitirme estudiar en la Universidad de La Habana, pero bueno, gracias a los disgustos que los distintos funcionarios y Cuba se fueron quedando defraudados por el proceso revolucionario, entonces me ayudaron a estudiar y terminé economía. En el año 94 llegué aquí. Llegué en el 92 de visita y me quedé en el 94. Regresé a Cuba a visita en marzo este último. ¿Por qué? Porque el año 14, a mediados del 14, vi el desastre económico de Venezuela, que sustentaba a Cuba. Primero, la Unión Soviética. Lo sé personalmente porque llegué a tener contacto con la embajada rusa en Cuba, cuando en la época de Boris Yeltsin. Entonces ya identificándose el problema con los problemas políticos y económicos que sufría Cuba.
Por eso le hice un trabajo sobre la zafra del 92, que me felicitaron por los acontecimientos que había. Llegámoslo ahora. Le dije a Marilu, ya Cuba está al borde, porque ya Venezuela, el último soporte que quedaba, no, tiene que cambiar obligatoriamente, porque no puede subsistir ni engañar tanto al pueblo. Efectivamente, me hacía dos preguntas. Quería ver qué es lo que estaba pasando en realidad, y la otra, qué es lo que podía pasar. Entonces, me sentí muy emocionado con estos acuerdos, porque gracias a Roberto Ruiz Casas me invitó a que estuviera aquí presente con ustedes, porque me quería involucrar ya en esta cuestión ya de una manera activa y total, de acuerdo con mis posibilidades económicas. Entonces vi en Cuba, fui a tratar porque me dijeron, mi ex esposa me dijo, te van a permitir ir, pero sepas, tienes que saber que ibas a estar vigilado. Entonces yo dije, bueno, déjame ver cómo yo hago mis contactos, cuidándome de poder regresar feliz para volver y seguir trabajando en esta cuestión. Fui a ver funcionarios que me ayudaron con sus opiniones dentro de mi andanza para poder transitar dentro del país como economista. Ayudé en la Universidad de La Habana, hice trabajo, análisis económico, que era lo que yo me gustaba, porque al hacer el análisis económico de una empresa en Cuba, pues, entonces podía ir delatando todos los problemas que tenía. Y entonces hice contacto y quiero ver si dentro de la economista empezamos a trabajar en los problemas de la economía cubana. ¿Cómo podemos darle solución a los problemas agrícolas, problemas del transporte, que me sentí, no hay transporte en La Habana, no hay transporte. Bueno, hay muchas cuestiones por las que podemos enfocarnos. ¿Qué quiero yo? Empezar a hacer contacto para crear los economistas, hablarles de este proyecto también. Feliz día hoy, que veo que ahora sí hay una fuerza que nos debe llevar al final feliz. Y con esta cuestión de la participación de los cubanos en Cuba, organizarlos, ¿entiende? Y que toman confianza en que la lucha es muy importante. Porque yo le decía, este proyecto que con la gente que yo hablaba, yo le llamaría Proyecto Liborio. Vamos a luchar por Liborio. Y ustedes saben lo que significa Liborio. Y eso les llenó el corazón. Me ayudaron y todo el mundo dice, ¿tienes de acuerdo? Estamos de acuerdo contigo. Y recibí respuestas de esos antiguos funcionarios que estaban defraudados del sistema, convencidos de que no funciona y que había dos. El embargo peor, más malo que tiene el cubano es el mismo gobierno impuesto al pueblo. Y en la cooperativa, me conocen, la cooperativa de campesinos, y ese es mi primer trabajo. Voy a empezar en noviembre, que voy a ir, es empezar a hablar con la gente de las cooperativas para hacerle ver las propuestas que existen. Pero hay una cosa importante, decirle al gobierno americano, que aquí hay un parrafito que no traigo el periódico para leerlo, pero hay un parte que dice que las empresas norteamericanas desean, para poder invertir en Cuba, contratar directamente al personal. Eso, si no se logra, no hemos hecho nada. Porque para ser políticamente libre, primero usted tiene que ser económicamente libre. Porque ese es el miedo que tiene el cubano. Si tengo una opinión o lo que sea, me botan después del trabajo. Porque para poder trabajar en una empresa, entonces hay que filtrarse por el Estado. Y todo aquel que sea opositor difícilmente tenga un puesto de trabajo con buena remuneración en una empresa en el futuro. Así que los canso un poco, pero bueno, con mucha fuerza voy en noviembre a ver hasta dónde puedo llegar. Muchas gracias a ustedes. Por favor, yo les estaría sugiriendo, hemos escuchado 3 propuestas al menos sobre el Parlamento, sobre el esfuerzo que vamos a realizar. Yo les sugiero, por favor, hay una palabra ahí. Sí, es realizable lo que se ha planteado. Si no están de acuerdo, si creen que no, por favor, vamos a enfocarnos en cómo se realiza. Quien se desee ofrecer en determinadas cuestiones, ok, mire, doctor Toledo, yo me ofrezco para la comisión tal, en tal lado. Ok, muchas gracias. ¿Quién, por favor? ¿Quién quería? Ahí. Ya, sí, por favor. Adelante, por favor. Gracias. Yo soy Jorge Hernández Fonseca. Yo soy el director del periódico de Asuntos Cubanos, Cuba Libre Digital,
presenté algunas ideas por escrito al comité organizador de Puerto Rico, lugar donde desgraciadamente no pude ir, y para este Parlamento también, esta reunión, he presentado algunas ideas que quisiera un poco comentar. Primero que todo, creo que la propuesta concreta que se ha hecho hoy me parece un camino totalmente viable y un camino útil. El temor que tengo con relación a lo que se habló es el grado de complejidad que personalmente le veo a ese tipo de estructura. Es claro que en este momento hay raíces que fueron expuestas aquí de lo que sucedió en la guerra de independencia nuestra. Es claro que actualmente existe en Cuba un gobierno que no representa los intereses de la sociedad cubana. Es claro que hay una oposición que de alguna manera está muy fragmentada, para no utilizar frases que aquí se han dicho que no son. Creo firmemente que la comunidad internacional está a falta de una representación de la oposición cubana. Me parece que la palabra fundamental de la estructura que se determine hacer es representación. Se ha hablado aquí de la nación cubana, se ha hablado aquí del Estado cubano, se ha hablado aquí de la patria cubana. El Estado cubano sabemos que está secuestrado por un partido. El Estado cubano supuestamente republicano no lo es. La nación cubana, como se ha dicho aquí también, está dividida. Eso da pie y da origen a la posibilidad de plantearnos estructuras representativas de la parte del pueblo cubano que no es comunista, que no representa los intereses del gobierno que secuestró nuestro Estado. El temor que tengo con relación a las ideas concretas que se presentaron, repito, es la complejidad. Felicito al grupo que estructuró estas ideas. Personalmente creo que ese equipo está en el camino correcto, pero me gustaría que se analizara la necesidad de una simplificación de las estructuras propuestas, porque el temor que tengo es que lo que salga de aquí con muy buena intención se convierta en la 1001 organización opositora adicional a las 1000 que ya tenemos. Muchas gracias. Muy buen enfoque. Bueno, hemos visto un enfoque muy bueno, fantástico. Doctor Toledo, por favor, después Marta Menor y los que deseen de la mesa podrían hablar. Sí, pero es que vamos a responder una cuestión. Se plantea la complejidad. Vamos a entrar aquí y después le damos la palabra a usted, ¿ok? En relación con la complejidad que usted planteaba, todo lo relacionado con Cuba y terminar con el sistema comunista en Cuba es complejo. Por eso llevamos 56 años aquí. En Puerto Rico solamente se dio el primer paso en el camino correcto. Y no importa la complejidad que haya. Aquí han presentado una idea. Nosotros hemos recibido montones ya de proyectos que obviamente yo no he podido, por falta de tiempo, leerlos, pero me los voy a leer todos. Cuando llegue allá a Puerto Rico me los voy a leer todos porque los tengo en la computadora. Además el que me llevo de aquí también. Pero basta decir lo siguiente. Hay la voluntad de luchar por terminar el sistema comunista en Cuba, la desgracia del pueblo cubano, y nosotros, por lo menos, este que está aquí, está comprometido, y lo dije en Puerto Rico, lo repito aquí, a luchar hasta que Papá Dios me manda a buscar por la libertad y la democracia en Cuba. Muchas gracias. ¿Quién? Sí, por favor. Disculpe. Yo creo que es sumamente importante que precisamente estemos escuchando propuestas que son efectivas y que pudieran contribuir grandemente a lo que todos ansiamos aquí y por lo que estamos reunidos aquí hoy.
Sin embargo, yo quiero explicar lo que es el mandato de la Comisión de Enlace Temporal del primer encuentro nacional cubano, porque a nosotros no nos compete en este momento poder decidir o acordar cosas que están fuera de lo que a nosotros se nos instruyó mediante ese primer encuentro nacional cubano. Nosotros tenemos el mandato de darle seguimiento a los acuerdos que se votaron en el Pleno y que pasaron en el Pleno por mayoría, una gran mayoría en casi y muchos casos por todos los presentes y todos los que votaron, que son 4 puntos en este momento. El acuerdo por la democracia, para resumir, el plebiscito vinculante, la lucha cívica no violenta y las comunicaciones para el pueblo de Cuba. Darle seguimiento a esos 4 puntos que fueron acordados y el segundo mandato, y precisamente por eso hubieron propuestas que se votaron que no era el momento, que no podíamos crear una estructura rectora en el primer encuentro nacional cubano porque no existía la representatividad que creemos que es necesaria, o sea, faltaban organizaciones con las cuales estamos hablando, nos estamos reuniendo, tanto dentro de Cuba como en el exilio. ¿Para qué? Para llegar a ese segundo encuentro y poder actuar en base de estas propuestas y algo un poco más estructurado. Precisamente por eso la comisión que se creó en el primer encuentro nacional en Puerto Rico se llama Comisión de Enlace Temporal, 6 meses. Pero obviamente estos son el tipo de propuestas y el tipo de representatividad de los que no pudieron estar en el primer encuentro, a que vayan al segundo, a que se presenten estas propuestas. Particularmente se dijo que 6 meses era la comisión. ¿Acaso a lo mejor si alguien hubiera hecho una moción y hubiera pasado por 3 meses o 4 meses? Pero yo quiero que entendamos cuál fue el mandato de esa comisión y los acuerdos tomados en ese primer encuentro. Y Marta, como te dije en ese momento y lo repito ahora, creo que a eso tenemos que llegar, pero me parece que tenemos que llegar cuando tengamos una mayor representatividad y cuando esa representatividad en un pleno vote por la propuesta y por la estructura rectora que podamos crear para el bien de Cuba en el futuro. Pido la respuesta, por favor. Bueno, quiero decirte, esto es un parlamento. Eso es derecho a réplica, por favor. Ante todo, quiero dejar en claro que aunque ustedes opinen o crean que Silvia y yo no estamos en el mismo plano de verdad, sí lo estamos, completamente. Y yo estaría aún más satisfecha con lo que ella ha dicho en sus palabras, si nosotros tuviéramos un amplio tiempo para actuar. Pero aquí hay un congreso que se va a hacer en menos de 7 meses. Y esto va a 6, y estamos hablando de un segundo encuentro. Y yo creo que todos aquí estamos muy conscientes de que un segundo encuentro nacional cubano tiene que ir con cosas ya no de volver a pedir ponencias, ni de ideas, ni crear. La proposición del Parlamento es una proposición. Yo soy la primera que lo dijo. Fue una propuesta. Pero no es para crear, como otros dicen, otra organización opositora. Señores, de esa ya tenemos incontables. Ya no nos hace falta otra. Nos hace falta una, donde todas esas otras puedan jugar un papel. Pero mientras estemos mi organización, mi grupo, mi proyecto, seguiremos igual.
La cultura del yo-yo tiene que terminarse. Y todos lo saben y todos estamos de acuerdo. Si nosotros, alguien hiciera un análisis de todos los proyectos que se han presentado para Cuba, le aseguro que el 90% de todos dicen lo mismo, porque todos queremos lo mismo, tanto los de Cuba tanto como los de aquí. Es cierto que existe un mandato, y estoy de acuerdo, y los mandatos son eso, mandatos. Pero dentro de esos mandatos hay flexibilidades. Y sobre todo cuando se presentan, no solo sino otros que han recibido, para abrir en los caminos de que se cumplan esos mandatos. Un plebiscito, y vamos a hablarlo claro, un plebiscito, y ella lo reconoce, donde no existe un periodo anterior donde se respeten los derechos de la reunión, los derechos de la comunicación, los derechos de la expresión, limitan el poder llevar la idea al pueblo cubano. Lo limita. El que no lo crea, y Rosa María probablemente no estará a lo mejor de acuerdo, tenemos que mirar precisamente lo que está pasando hoy en las elecciones de Venezuela, donde inclusive su oposición se escucha más que la nuestra. Han puesto presos, han dejado a María Corina fuera, a Leopoldo, la comisión electoral dice que no quiere opositores, que no quiere observadores. Nosotros tenemos que prepararnos para algo similar. Y tenemos que entonces tener esa percepción de que todos estamos trabajando por lo mismo. Yo nunca he podido, se lo dije a Rosa María, yo nunca tuve la oportunidad de votar en Cuba y yo quiero votar en Cuba por un partido que yo elija y por un gobierno que yo elija antes de que yo termine. Y eso es lo que queremos encontrar. Ese es el camino que debemos de ir para yo poder ir de mano con Rosa María y con Ana y con Silvia, y las cuatro ir a la urna y echar nuestra boleta en eso. Porque tenemos que elegir a quien queramos, aunque después nos sirva, pero es nuestra elección. Y eso es lo principal. Aquí tenemos que trabajar hacia un gobierno que se rija por las leyes, para las leyes. Muchas gracias. ¿Quiere derecho a réplica? Bueno, derecho a réplica. Breve, por favor, que faltan. Sí, no, es muy breve. Ya, sí, y realmente yo debo decir que estamos de acuerdo. No es cualquier plebiscito el que se está proponiendo, como no somos nosotros los únicos ciudadanos cubanos. Hay muchísimos ciudadanos cubanos, alrededor de 14 millones dentro y fuera de Cuba, y todos, como bien dice Marta, todos tenemos el derecho de decidir sobre el futuro de nuestro país, porque todos somos afectados por las decisiones que se toman, que hace 56 años las está tomando el mismo grupo. Pero yo voy a leer e invito también a Marta a que lea cuál fue el acuerdo que se aprobó con respecto al plebiscito, porque desde luego que el plebiscito necesita condiciones y están en lo que se aprobó. Las condiciones están, esas que tienen que ver con el acceso a los medios, esas que tienen que ver con el disfrute de la libertad de expresión, porque hace falta una campaña y para eso hacen falta condiciones. No sé si hace falta un parlamento, pero sí hacen falta ciertas condiciones que garanticen la limpieza de ese plebiscito y que garanticen que sean todos los cubanos, todos, también los que están residiendo fuera del país, los que pueden tomar parte en una decisión que nos va a afectar a todos y que nos ha estado afectando. Lo leo y termino. Proponemos una convergencia a favor del pluralismo democrático en una campaña encaminada a lograr una consulta popular o plebiscito vinculantes con la participación de todos los cubanos, vivan donde vivan, en favor de las elecciones libres, justas y plurales. Para dicho plebiscito vinculante deben crearse las condiciones necesarias
para garantizar la soberanía ciudadana, incluyendo un periodo mínimo anterior de 6 meses con el disfrute del ejercicio de la libertad de expresión, de movimiento y de asociación, y el acceso a los medios de comunicación masiva. También ha de garantizarse la supervisión internacional independiente y el conteo independiente paralelo de la votación por los nacionales libres de cualquier coacción gubernamental. Yo debo decir que el plebiscito no es la democracia, el plebiscito es un paso. Por supuesto que va a hacer falta una entidad que pueda tener la estructura parlamentaria, porque hace falta un proyecto de país y porque hace falta un programa para la transición y porque hace falta una alternativa que no la encarna una persona ni un grupo, sino que es necesaria que tenga la debida representatividad y en la cual todos podamos formar parte. Pero hay un paso que es fundamental y es el de quitar las decisiones y la toma de decisiones del mismo grupo que lo ha hecho por 56 años. Y eso quiere ser el plebiscito. Y es un paso, no es todo el proceso. Es un paso, pero es un paso fundamental. Muchas gracias. Gracias. Tenemos, por favor, Santiago y Gómez Mazado. Y lamentablemente... Es temprano, no son las 12 todavía. Mi nombre es Santiago Cárdenas, yo soy médico en Hialeah, arribé en 1992 como exiliado político. No estoy afiliado a ningún partido político, ni pertenezco a ninguna organización. Me defino como cristiano. Hoy arriba a nuestra patria el Papa Francisco. Es un papa de mentalidad tercermundista, montonera, que va como mensajero de la misericordia, pero una misericordia selectiva. La importancia de esto no se nos puede olvidar y tenemos que revertir la posibilidad que nos da el viaje del Papa. He leído más de 13 cartas que circulan por la red. Asisto a las huelgas de hambre que se hacen y otras tantas protestas de una u otra manera del pueblo de Dios en el exilio y en Cuba. A mi modo de entender son totalmente ineficaces. El Vaticano no funciona en esa tesitura. Propongo al foro que invite al Papa Francisco a visitar Miami como una medida muy eficaz para que conozca la otra cara de la moneda. No se trata de hacerle una encerrona en Miami. Se trata de que se encuentre con un exilio exitoso, un exilio que vive en libertad y un exilio que quiere que visite el monumento a nuestros mártires, el monumento, el memorial cubano, que está aquí cerca de nosotros en la calle 8. Eso sí sería una medida eficaz y contundente y se inscribe en los 4 puntos del Foro de Puerto Rico. No se trata del fin de la Guerra Fría y ese es nuestro gran error. Es el manifiesto comunista de 1848 traspolado a América y enraizado en Cuba. La forma de enfrentarlo tiene que ser diferente a la que hemos hecho hasta ahora, porque no es una dictadura burguesa de la que conoció el Papa en el cono suramericano. Ya termino, Gustavo. La oposición leal que quería el cardenal y todos los obispos cubanos, que también son cómplices en el asunto, ya está formada. El núcleo está en los 10 de Kerry, los que se reunieron en la oficina y anteriormente se reunieron con la Jacobsen. Pienso que la miopía política de la oposición cubana consiste en no entender que en este país los 3 poderes están separados y que no tienen que unirse en modo alguno al poder ejecutivo. Aquí hay un digno poder legislativo
que serían los aliados naturales, ya termino, 2 minutos nada más, que serían los aliados naturales para la oposición tanto dentro como fuera de la isla. Nuestros legisladores han sido hombres brillantes y yo insto a que lo hagamos actuar como caucus cubano. Tenemos el 3% de los senadores y una gran cantidad de representantes. No nos hemos reunido con ellos y solamente han aprovechado las circunstancias para fotos de ocasión. Necesitamos que la oposición y el Poder Legislativo actúen en conjunto y que actúen como caucus, como centro de poder cubano dentro del Parlamento de los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Idea magnífica. Hablar sobre la oposición leal. Importante, importante. Es un peligro grandísimo. Me llamo Francisco Chaviano, es prisionero de conciencia, más de 15 años, 2 causas en Cuba. Me llamo Francisco Chaviano, es prisionero de conciencia, 2 causas, 15 años de prisión en Cuba. Estoy muy contento con la realización de este foro. Creo que la reunión de Puerto Rico fue muy importante. Invito a los delegados, a la comisión que crearon, a que cabildee con todos los grupos aquí, sobre todo los grupos importantes como la Fundación, el mismo directorio, y todos tengan diferencia o no. Esto es algo en que las personas tienen que poner, como alguien dijo aquí, que se dio en la Asamblea, en la Constituyente del 40, los partidos fuera, la patria adentro. Las rencillas personales, toda esa serie de cuestiones tienen que quedar fuera. Ahora bien, creo que tenemos que luchar y perseverar, que esa es la palabra de orden. Y nada, que vamos a tener tropiezos y muchas cosas van a ser a veces difíciles y amargas, pero hay que seguir adelante. Bien, entonces, volvemos a un tema serio que fue el planteamiento que hicieron los compatriotas, la doctora Menor y mi gran amigo y colega Leonel Morjón Almagro sobre esta propuesta de un parlamento, ¿no? Crear un parlamento cubano. Es decir, creo que debemos centrarnos en lo siguiente. El propósito de Puerto Rico es que haya un órgano representativo en el cual estén representadas todas las, valga la repetición, todas los factores más importantes, las distintas tendencias, las distintas ideas. Creo que esto es fundamental. Ahora, en cuanto a la propuesta específica de crear un parlamento, yo creo que nuestros amigos que han hecho esta proposición, y que por cierto los saludo porque ella refleja su preocupación por los problemas de Cuba, creo que no han tenido en cuenta una faceta que es importante y que es la siguiente. En cualquier país del mundo, no solo en Cuba, bueno, en Cuba más que en otros países, pero en cualquier país, incluso un país democrático, si usted llega y se presenta y dice, no, es decir, hay un parlamento que sabemos, por ejemplo, en el de Cuba sabemos que es pésimo, ¿no? La Asamblea Nacional del Poder Popular, que no representa las distintas corrientes de opinión del país, que es unipartidista, etcétera. Pero en cualquier país del mundo, y especialmente en Cuba, si usted llega y plantea, mire, ese no es el parlamento es este, entonces yo tengo que decir que como penalista considero que eso tiene todos los visos de un delito de rebelión. Tiene todos los visos de un delito de rebelión. Ah, no, este es un órgano del Estado, es el que existe, pero yo no lo reconozco. Yo lo que reconozco es este otro, que es un parlamento. Y eso tiene toda una serie de implicaciones jurídicas que yo quisiera invitar a los autores de la propuesta que las valoraran y tuvieran en consideración esa faceta de este asunto. Gracias. Gracias. Por favor, señor. Con Zenén terminamos. Mi nombre es Zenén Perejiera y no soy nadie. En primer lugar, creo muy interesante y que debe ponerse atención en lo que dijo Manzano. En primer lugar, Manzano es un extraordinario jurista, para que lo tengan en cuenta. Hemos vivido con él y hemos compartido con él su vida y sabemos la calidad de jurista que tiene Manzano. Los conocimientos y realmente la cultura jurídica que tiene Manzano. Pero ese no era mi tema, pero sí quería decirlo, porque las verdades es lo que quiero decir. Comparto totalmente, y va a ser muy sencillo, con este hermano cubano
creo que representa a Libre, porque sencilla y llanamente eso es lo que veníamos a decir. Y como que es un párrafo solo, lo voy a leer porque me tomo menos tiempo. Resulta imprescindible para que el órgano u órganos que se constituyan con el fin de representar al pueblo cubano estén constituidos por líderes que dirijan organizaciones con base popular, con miembros en números que evidencien que son capaces de movilizar al pueblo, con un liderazgo que sea reconocido por una amplia representación ciudadana. Los líderes que son conocidos en el exterior por sus continuos viajes y presentaciones mediáticas, pero que solo cuentan con un par de decenas de ciudadanos en su barrio o municipio, no pueden considerarse líderes de una organización que represente al pueblo cubano. Porque sería una falacia y un fraude a nuestro pueblo y al mundo. Levantémonos y avancemos con dignidad para crear de verdad una organización que represente a nuestro pueblo, a los pobres de la tierra. Y quiero decir, realmente para terminar, que nosotros nos sentimos más que satisfechos y creemos que este primer encuentro es o va a constituir la piedra angular para que si queremos levantar el verdadero órgano que represente al pueblo y que pueda dirigirnos para lograr un gobierno de transición democrática y con ello la libertad de Cuba. Era lo que quería decir. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Karel Becerra del Partido Cuba Independiente Democrática, un partido que para todos es conocido abiertamente en contra del régimen y de la dictadura de Cuba. No estuvimos presentes en el anterior encuentro, no pudimos por razones conocidas por muchos, falta de recursos, tiempo, etc. Solamente, sí, pero no en la totalidad de lo que hubiéramos querido, digamos, como ahora mismo que estoy yo solo. Solamente quería decir que estamos abiertamente a favor de cualquier cosa que nos lleve a la libertad de nuestro país. Así que, gracias. Gracias a todos. El Foro de Promoción Democrática Continental se enorgullece de haber sido facilitador del encuentro. Y hay un reto. No están todos los que son. Hay muchas organizaciones cubanas que no están aquí hoy. Ese es el reto para todos los que estamos acá. Cómo integrar dentro de las ideas que se han desarrollado hoy a todos los cubanos para que todos apuntemos en la misma dirección. Hablé en plural, lamentablemente no soy cubano, pero hablé en plural. Todos tenemos que apuntar en la misma dirección. Y es el momento quizás de recordar al poeta cuando dijo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Estamos andando y los perros ladran. Recordemos al Quijote. Por lo tanto, ánimo, sigamos andando. Gracias a todos y éxito a la comisión encargada. Por favor, la doctora Silvia Iriondo nos va a hacer un anuncio. Muchas gracias. No, nada más quería decir algo que no tiene nada que ver con la reunión de hoy, pero quiero hacer un llamado a todos los que puedan. Mañana vamos a juntarnos con las damas de blanco, las del exilio, a las 11 de la mañana en la misa de la Ermita de la Caridad y vamos a caminar con ellas luego de la misa a depositar gladiolos en el mar. Mañana es un día muy importante porque mientras esta misa se está llevando a cabo, donde se está pidiendo por la libertad de Cuba, por la libertad incondicional de los presos políticos, porque el Papa, su Santidad Francisco, decida reunirse con las damas de blanco y opositores internos cubanos, y por todas las cosas que sabemos por la campaña Todos Marchamos, de todos los domingos en Cuba, donde golpean, donde reprimen, donde encarcelan, donde arrestan a la oposición cubana y a esas mujeres que tienen tanto coraje y con tanto sacrificio, caminan todos los domingos. Es importante que mañana estemos allí. En el mismo momento se estará celebrando la misa de Francisco en la Plaza de la Revolución, antigua Plaza Cívica en Cuba. Vamos a unirnos en oración y vamos a respaldar a todos nuestros hermanos en Cuba
que están luchando por lo mismo que estamos luchando nosotros aquí. Mañana a las 11 en la Ermita de la Caridad, por favor, los que puedan, vamos a estar juntos a las Damas de Blanco. Ahí va a estar Saíli también con nosotros mañana. Gracias. Y de las invitaciones, los venezolanos los invitamos hoy a la plaza de Bayside, en donde hay un acto de solidaridad con los presos políticos. Hay un caso notable del último juicio que hubo en Venezuela, hoy a las 3 de la tarde en la plaza de Bayside. Están invitados todos. Y estamos invitados todos a departir a las 2 de la tarde. Gracias, a las 2 de la tarde, o sea, a las 2 de la tarde en la plaza de Bayside. Y estamos invitados todos a departir con un vinito que nos ofrecen para las conversaciones finales, en donde se aclaran muchas cosas que no se pueden aclarar aquí. Le damos las gracias a todos ustedes, particularmente a aquellos que vinieron de Puerto Rico para estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Esto es una obra de titanes, pero es una obra que si sale será también una página en la historia futura de Cuba. Como le decimos, pues vamos a compartir un trago para brindar por todos nosotros.